¡Ey! ¡Ah, Aquí estoy. Muy buenas, Javi. A ver, dice Mara, dice Javi, que no puede venir a Canales en compañía de un poco más adúltera. Digo, adulta, no, Mara, por Dios. Bueno, pues ya estamos aquí, Lola, que estábamos un poquito nerviosillas. Más veo que te has pintado los labios de súper Sí, rojo. lo he prometido y lo he cumplido. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Ya sé que con el corazón roto, ¿no? Que esto es como una especie de metáfora. Exacto, es una especie de metáfora, pero todo bien, no, estoy bien. Un poco agobiada con la uni, bueno, tú ya sabes un poco más, ¿no? Pero Ujú. un poco agobiada pues ahí con los temas de la universidad, con mucho trabajo este mes, pero bueno, bien, o sea, bien. Estoy dando gracias de que esta semana mis cervicales me han dado tregua y bueno, y con el lorazepam he podido tirar, pero bien. ¿Cómo te entiendo? Yo estoy tirando con la nueva generación, el lorazepam. Lorazepam, no, iba a decir loratadina, el antihistamínico. Yo Ah, de lo otro me he quitado. De lo otro me he quitado porque, oye, que sepamos todos lo que es lorazepam, es para que para que lo estudien los psicólogos, ¿eh? ya, la verdad es que es muy famoso, ¿eh? Es de las cosas que, ¿no? Que más Bueno, cotidianas no pueden parecer. sí, pues bueno, como estamos acompañadas, Mara, te vamos a dar el privilegio de que nos hagas la primera pregunta. Bueno, ya somos 6 y bueno, además tengo que deciros que las estadísticas de Twitch no me fío de nada porque el otro día ponía solo uno y al final éramos casi 40. Así que, a ver, Mara, haznos la primera pregunta y antes vamos con el sumario porque, bueno, en este programa, Lola, ya sabes que vamos a tener muchas sorpresas y la primera es que, bueno, la psicóloga doctoranda, se dice doctoranda creo, ¿no? En estudios para dar acompañamiento de adolescentes transexuales, Esther Ciria, me ha dicho, entre otras cosas, y leo textualmente, qué fuerte, Mari Carmen, me caigo muerta, tú con Lola, fin del drama. Y nos deja, le mandamos un saludo que creo que nos iba a poner de fondo, que está ya también con cosas de la uni. Mara, vete poniendo la pregunta. Y es que creo que el audio que me ha enviado es un perfecto sumario de cositas de las que queremos hablar las dos hoy. Así que, ¿quieres que lo escuchemos? Dale, dale. Venga, vamos a darle al play. ¿Habéis visto qué cosa más tecnológica? Cuando descubra cómo os podéis suscribir a mi canal, que creo además que a través de Amazon Prime tenéis una suscripción gratuita para canales de Twitch, pero todavía no sé cómo hacerlo ni si está activado o si no, ya mejoraré la tecnología. Pero mientras tanto, esta es mi tecnología punta de audios. Mira, Esther está mandando unos corazoncitos, o sea que está por aquí. Vamos a escucharla, además tiene una voz preciosa. Si es la Lola Pérez, que creo que es esta chica que es filósofa, sexóloga y que está haciendo también psicología actualmente. ¿Se conoce que eres? Yo que le preguntaría por 3 temas. 1, por lo que opina sobre la ley trans, lo que ha pasado sobre la ley trans. Esta semana, Algo además, que sencillito. fue el día 18, que se tumbó la propuesta de la ley por el PSOE, por la abstención del PSOE, así que le preguntaría a ella, como profesional, qué opina de la ley. Y bueno, el intento que hice yo en vuestro primer programa de cómo se puede acompañar a las personas trans, en el caso de que ya se quiera involucrar un poquito en este tema. En segundo lugar, su gran línea de investigación, por lo que yo tengo entendido como sexóloga, ha sido la pederastia. Entonces creo que también sería un buen espacio para que ella pudiese hablar sobre la diferencia entre pedofilia y pederastia, la desestigmatización de estas personas, por qué se puede considerar que es un trastorno mental o no, el tratamiento del estigma público. Y en tercer lugar, pues hace poco tuvo una polémica con una asociación, creo que era Ángel Blau, que tuvo una polémica porque se fue ella decidió irse porque vio que estaban empezando a aplicar seguroterapias para trabajar con perfiles muy delicados en sexología y ella pues con su santo coño se dijo que no se quería involucrar nunca más en algo así porque ella cree en la ciencia, ella es científica. Entonces yo le preguntaría pues bueno, por cómo vivió ese proceso, la cancelación pública, la perspectiva que tiene sobre el daño que se puede hacer a una persona cuando se aplica pseudoterapia y pseudociencia. Entonces yo le abordaría esos 3 temas, pero claro, eso sería yo.
tiene que estar también un poco hasta el coño de hablar de los mismos temas Lo ha dicho otra vez, Mara. Pero bueno, no sé si a ti se te ocurriría otra cosa. Y tía, esta Dios, parte qué no la puedo fuerte. quitar, ¿no? Voy a poneros de fondo, no sé si voy a poder No me escucharos dejan. Yo no mucho quiero con poner esto esta de la parte, reunión, pero- pero de verdad, Marta, es que eres la puta caña. Muchísimas gracias, Esther. Sí, Mara, espero que te hayas tapado los oídos en esta última parte. Pero oye, desde hace unos últimos años, y será que ya me he bebido un par de buchitos del vermú, Lola, porque te lanzo yo la primera pregunta. Estos son temas de los que vamos a hablar. Sí, Mara, aparte de hablarlos, yo creo que es que dan para todo el programa, porque son exacto, bastante densos. es el sumario, pero mientras Mara nos hace la pregunta, yo te quiero hacer una pregunta un poco más aterrizada, que es, ¿por qué para hablar de feminismo en los últimos años, yo que soy de una generación anterior a la tuya, es tan necesario hablar de el chichi? Es que yo la palabra coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, me regalaron un libro que se llama Ser mujer o algo así se llama. Los 2 primeros capítulos hablan todo sobre el chichi, la depilación, o sea, todo. ¿Por qué este paginacentrismo que estamos viviendo? A ver, no lo sé, yo sé que el otro día, a ver, yo te puedo decir así ya como... El otro día tuve casi una crisis con mi pareja, porque dijo la palabra potorro, que me parece la peor palabra del mundo. Dije, no sé por qué tienes esa palabra en tu boca, o sea, digo, esto arruina toda la relación que podamos tener en igualdad entre tú y yo, o sea, que ya no sé, que utilices esa palabra. Me va a matar, cuando vea esto, me va a matar. A mí me encanta la palabra potorro. ¿Qué edad tiene tu Yo la pareja? odio, Marta, yo la odio. Bueno, yo creo que es más de tu generación. Pero me parece terrible. O sea, creo que, o sea, es que yo no me identifico con eso. Pero entonces, claro, se identifica. Y a nosotros, por ejemplo, yo pues la palabra Es que coño, a por mí, ejemplo, ¿no? Me cuesta decirla, me cuesta, porque a mí la coño veo. me encanta. O sea, a ver, ¿Ves? la palabra coño, a ver, ahora, a ver, esto luego hacen cortes, ¿no? Y a ver lo que pasa con esto. Sí. No, pero me gusta mucho la palabra vulva, me parece una palabra súper bonita y que en cambio se habla muy poco de la vulva, ¿no? Se habla mucho como de la vagina, que es pues, la parte interna, ¿no? Pero la vulva es otra cosa. Y me gusta como mucho reivindicar esa palabra vulva, además es tan, no sé, es muy sonora. Sí. Yo hablaría todo el tiempo del clítoris, quiero decir, pues yo diría, me cago en el clítoris, bendito clítoris, o sea, porque me parece la parte más divertida, no sé yo. Hombre, es la parte más divertida. Claro, puestos ahí. Vale, pues entonces en primero, en Feminis 101, hay que atreverse a decir coño, ya lo sabes, Mara, para cuando crezcas un poquito más. Y bueno, y reivindicar la vulva, ¿no? Es decir, o sea, reivindicar la vulva, la sí. parte del cuerpo, porque yo creo que también está esta idea de llamar a los genitales, además desde que somos muy pequeños, de todos menos genitales, ¿no? Sí. Y esta idea de pensar que las vaginas también tienen color a flores, ¿no? Que yo muchas veces en mis clases con adolescentes, con jóvenes, ¿no? En mi trabajo siempre digo, ostras, es que si una vagina huele a flores, digo, lo que es, hay un problema, ¿no? Porque las vaginas huelen a vaginas y los penes huelen a penes, ¿no? A menos que haya algo que huela mal, que yo siempre digo que puede ser por 2 opciones, o no te lavas bien, es decir, te descuidas mucho de higiene, o tienes una infección, ¿vale? Que es la señal que marca, o sea, que envía a tu cuerpo para decirte algo no va bien ahí abajo. Por lo demás, los genitales huelen a genitales, igual que el moco huele a moco, la cera del oído huele a cera del oído. Es decir, los fluidos tienen un olor muy característico. Es más, vamos a tirar por tierra mitos, creo que somos 2 personas indicadas para esto. Y bueno, ya que nuestras parejas nos van a matar, pues me uno a ese club, diciendo que la mía me suele decir, mi chico me suele decir eso, ¿no? Que le gusta el olor propio de, o sea, del... Yo voy a decir chichi, ¿qué quieres que te diga? Si no queremos potorro, mira, de pequeña somos 4 hermanas y nuestra madre nos hacía llamarlo tete. Con eso te lo digo todo. El tete. Pero bueno, la vagina tiene color a vagina y además creo que es que a los chicos, te digo, en el caso de la heterosexualidad, porque si te lías con otra chica ya sabe a lo que huele porque básicamente tiene uno. Entonces, pero no es una cosa que les deba desagradar. De hecho, creo además, sin yo ser sexóloga, que eso debe de tener también un componente un poco como excitante, ¿no? Debería. Sí, a ver, yo creo que al final lo que te gusta en el sexo, tus preferencias, ¿no? A nivel erótico, son muy diferentes entre las personas, pero el olor es algo que como que suele excitar mucho, ¿no? El olor de una persona, el olor de sus genitales, o todo lo contrario, o sea, te puede echar muy para atrás, ¿no? Un olor corporal que sea muy fuerte, ¿no? O que sea más ácido.
esto es cuestión un poco de gustos, ¿no? Ahí es difícil. Claro, yo es que voy a sacar el primer tuit, el primer titular, a ver qué te parece. Hoy quiero que la gente, respecto al sexo, que es de lo que queréis que hablemos, que sois unos guarretes, mi primer titular sería... Por goleada. El sexo ha ganado por goleada. No ojalá sé si siempre sea así. El sexo que somos, o sea, o el sexo que se hace, o el sexo que no tenemos, pero todo ha ganado, porque era sexo, y yo creo que ha ganado todo el sexo, todas las posibilidades. Todas. Pues mira, el primer titular para mí sería no hay nada antihigiénico en el cuerpo excepto no lavarse. Bueno, está bien. Eso lo ampliaremos, pelos, olores y demás. Pero bueno, Mara nos pregunta, ella que es una niña cándida, inocente, Marta, pero no hemos contestado la pregunta, creo, ¿no? La que tú ¿A cuál? Del feminismo, que cómo venía asociado. Venga. Es que me lío, hemos dicho coño y ya nos hemos ido. Nos hemos vuelto locas del coño, que es lo que nos llaman muchas veces. Nos hemos emocionado. No, a ver, yo pienso que con el tema de la sexualidad y el feminismo, a ver, son dos temas que son muy permeables, sobre todo en el sentido de que pues, las mujeres históricamente o tradicionalmente el acceso, pues por ejemplo, a métodos anticonceptivos, el acceso a conocer y sobre todo desarrollar ese derecho que es la libertad sexual ha estado totalmente restringido y supeditado pues a valores pues morales de la mujer se veía sucio, se veía mal o se veía pues como decirlo, peligroso, lo que en el hombre en cambio se aceptaba con total naturalidad, ¿no? Y yo creo pues que de ahí vienen muchas reivindicaciones en ese plano de feminismo y sexualidad. Sí que es cierto que a mí me aterra un poco la idea de que no se entienda que el sexo es biográfico. Es decir, que el sexo es algo muy particular, que forma parte de cada ser humano, de las vivencias que tiene, ¿no? De los deseos. Y me espanta que a veces desde el feminismo se quiere imponer como un modelo de sexualidad adecuada. Y bueno, esto yo creo que es un poco lo peligroso, ¿no? De esos discursos, porque son discursos que yo creo que no tienen una mala intención, creo que, no existe como el afán de controlar, ¿no? Pero que al final la consecuencia sí que es ese control, se crean mucho más complejos, ¿no? Se crean dinámicas tóxicas en el que una mujer dice, ay, pues yo tengo que hacer esto, ¿no? Y en cambio tengo este tipo de fantasías. ¿Estaré traicionando al feminismo? ¿Estaré siendo una mala feminista? ¿Por qué me pone esto si en realidad esto que me pone dicen que es patriarcal o dicen que es machista cuando... Entonces se crean pues esa serie de dinámicas que no ayudan pues en la labor, ¿no? Que al final pues es aceptarse, bueno, conocerse, aceptarse y disfrutarse. Y es lo que más así como miedito me da esa imposición, pero es una imposición que viene también de la ignorancia, de no tener un discurso sexológico o de creer también que vale cualquier consejo, ¿no? Están pues bueno los TIC, ¿no? De sexualidad y dices, vamos a ver un TIC, pues a ver, es una generalidad, ¿vale? Pero no todo el mundo le sirven esas generalidades, ¿no? Porque nuestra sexualidad es justamente biográfica, no vive solamente de lo biológico ni vive solamente pues de lo cultural. Claro, sí, ya nos habrán cancelado después de este comentario, con lo cual ya todo bien, ya el carnet de feminista no nos lo van a dar, o sea que yo ya me quedo tranquila. Marta, ¿para qué queremos, siempre digo, ¿para qué queremos el carnet de feminista mientras tengamos el carnet de la biblioteca? ¿No? Que es también el conocimiento de los libros, ostras, ahí es donde nos interesa pensar, reflexionar, cuestionar. Ya podéis cortar, por favor, cortar ese clip y subirlo ya a Twitter, ¿para qué quiero el carnet de feminista si tengo el de la biblioteca? Hay un episodio muy bueno de la serie, si no lo has visto te la recomiendo, aunque es un poco más de viejecillos que tu generación, que se llama The Unbreakable, la irrompible Kimmy Smith, que va de una chica que la secuestran en un búnker y está una serie de años allí, y cuando sale, una chica de miedo, ¿vale? Cuando sale pues todavía sigue llevando, porque la secuestran de adolescente, sigue llevando las zapatillas con luces y deportivas que se llevaban en mi época, escuchando la música de los 90. Las Lely Kelly o algo así, ¿no? Claro, algo así. Es como muy infantil porque, claro, ha estado desde la adolescencia hasta los 30 y tantos en un búnker encerrada. Y entonces ella se pone a estudiar y, claro, pues se va a la universidad, tal, y empieza a descubrir las olas del feminismo. Y al final acaba un poco agobiada porque dice, vamos a ver, si tal ola me dice, la ola, la tercera ola, ponte, ¿no? Me dice que no me puedo arreglar porque cosifico mi cuerpo, pero a la siguiente ola lo que se lleva es todo lo contrario porque hay que acentuar
acentuar el rasgo femenino, no sé qué. Y entonces llega un momento que dice, le da un arranque de madurez, porque al final es una señora de casi 40 años, y dice, mira, yo me desapunto de esto de las olas del feminismo, porque yo no entiendo absolutamente nada. No, pues es un poco esto lo que, estoy de acuerdo con lo que tú dices, y yo lo voy a llevar un poco más allá, voy a ser un poquito más políticamente incorrecta, y es que yo personalmente de lo que estoy cansada, otra cosa que me dice mucho mi pareja, me dice, pero es que las mujeres tenéis que dejar ya ese discurso de, es que nos han dicho siempre. Digo, ya, pero es que a las mujeres cis, trans, heterosexuales, bisexuales, lesbianas, todas, nos siguen diciendo y nos dice todo el mundo, se cree con derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. Es decir, si un señor y una señora van por la calle, cada uno por su lado, probablemente a una chica le dirán, pues cómo llevas a tu niño así y al chico no, o cómo haces esto, cómo haces lo otro, porque tienes hijos, porque no tienes hijos, porque eres feminista, porque no eres feminista. Entonces ya a mí lo que me faltaba era que esa infantilización de la mujer también me viniera dada del feminismo. Que cuando no me maquillaba era porque no me maquillaba, y cuando me maquillo es porque me oprime el heteropatriarcado. No, mira, yo me empecé a maquillar con 35 años porque me dio la real gana. Entonces, creo que tenemos que superar ese complejo que tenemos las mujeres de, ay, es que nos van a decir, es que no, ¿sabes? Que nos tiene que dar un poco más igual, pues en ese sentido como los tíos, que a los tíos les da igual lo que les digan. Pero nosotras, pues es como que tomamos en cuenta las opiniones ajenas, igual tenemos que dejar de hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que, perder el miedo, perder el miedo es un proceso también, ¿no? Porque, como tú dices, queremos como salir de ciertos discursos, ¿no? Que nos dicen cómo tenemos que ser y comportarnos, ¿no? Qué lecciones, ¿no? Tienen que adecuarse, ¿no? Pues a lo que se espera en cierto sentido de nosotras, pero vivimos ahí, ¿no? También con el miedo al que dirá. Yo, la verdad, yo puedo hablar por mí, no me gusta hablar por todas las mujeres, ¿no? Pero claro, es absurdo. Para mí ha sido como muy, muy liberador perder el miedo a la reputación, o sea, nunca mejor dicho, porque creo que cuando pierdes ese miedo es que sigues siendo tú misma, disfrutas más de las cosas, te sientes más coherente y más consecuente con las elecciones que haces. Notas, ¿no? Que al final no estás traicionando tus propios valores, tus objetivos, ni a las personas que te rodean. Y hay que aceptar que no se le puede gustar a todo el mundo, es que eso es imposible. No puede y lo contrario sería un coñazo, o sea, no somos croquetas, ni tortillas de patatas, ni somos Dani Rovira, o sea, no podemos gustarle a todo el mundo, ¿sabes? Bueno, a ver, que Mara está aquí muy charlatana, lo primero que nos dice que es comentario, dice que Javi está cansado del lado estético del feminismo, pide que le llamen empresaria, en lugar de sufrir esto del empresario, empresaria y empresaria. Y es verdad, o sea, yo el día que los chicos de mi profesión se quieran llamar periodista, les voy a dar con la mano abierta. Hay palabras que sí están más introducidas, a lo mejor jueza, ¿no? Pues suena bien, pero otras, por ejemplo, tú a una chica músico, si la llamas música, estás creándole un problema, porque la música es la música y ella es la música. Yo creo que dentro del lenguaje, o sea, inclusivo, lo que no se entiende que esto no se trata de cambiar las reglas de la gramática, ¿vale? Que esto es algo como que a veces ni la propia ministra de Igualdad pues entiende. Sí. Que es un poco... Y bueno, al final el lenguaje inclusivo, el castellano es súper rico y tiene muchas palabras que engloban, que aglutinan, que no hacen que no enfatizan solamente ese masculino genérico, que obviamente el masculino genérico está aceptado por la RAE y forma parte de las reglas de la lengua, ¿no? El le, ¿no? De tode, pues no, eso no forma parte, y eso es una falta de ortografía, y eso es muy importante señalarlo, porque al final, como sigamos con esta paranoia de le, ¿no? El día de mañana vamos a tener trabajos universitarios académicos, que eso se va a contar como una pues bueno, como lo que es, ¿no? Como una falta ortográfica. Sí. Hay muchas palabras, ¿no? Como digo, inclusivas, pues alumnado, profesorado, la audiencia, el público. Es que, no sé, empezaré así. Hay muchas, sí. El personal, es que... Sí. El equipo directivo, hay tantas, ¿no? Y claro, a mí me da como bastante vergüenza ajena que todo se queda reducir a, no sé, tode,
¿no? O sea, todo... Porque además se pierde el mensaje por la anécdota, ¿no? Se pierde Todos totalmente, exacto. estamos de acuerdo en que tenemos una imagen mental, eso es inevitable, en el que el doctor es un señor y la enfermera es, que ni siquiera es doctor, que es médico, la enfermera es una chica, pero eso no se soluciona imponiendo un discurso absurdo, lingüístico, que no lleva a ningún sitio, excepto a lo contrario del lenguaje, que busca siempre la economía y la eficiencia, ¿no? Bueno, dice también Mara, en este caso, nos va a preguntar sobre el lorazepam, Lexatin, Valiums. Dice que si nos estamos acostumbrando a emplear más ansiolíticos porque nos falta filosofía, y dice, bueno, yo lo entiendo, hasta cierto punto me he beneficiado, entre comillas, de su uso en momentos jodidos, Mara, esa boquita, pero creo que son parches que necesitamos porque a veces nos falta tiempo para digerir y curarnos un poco. A ver, toma ya. Pues, a ver, muy interesante. La verdad, yo es que no tengo ningún problema emocional. Yo me lo tomo, o sea, bueno, ni de la espalda. Me lo tomo exactamente para evitar el latigazo cervical. O sea, yo tengo un problema de cervicales y bueno, desde hace mucho tiempo me lo voy tratando porque es una contractura que se me une a algunos puntos gatillos que tengo en el cuello y me quedo hecha un bloque. Y la verdad es que he hecho muchos avances en la pandemia porque para mí, o sea, tuve que dejar de hacer deporte hace unos años por el mismo dolor, porque además me mareaba, al ser las cervicales, cuando era ejercicio muy intenso, me mareaba con mucha frecuencia. Y empecé a ir al gimnasio, ¿no? Y además retorné a mi peso, porque claro, al no moverme engordaba, aunque yo la verdad como bastante bien, pero soy de Murcia, en Murcia no se puede comer mal nunca. Entonces, pues, bueno, no moverme para mí era lo peor, nada más como que notaba también que me cambiaba hasta la postura corporal. Y claro, y para empezar como a hacer el deporte y todo, pues tuve que empezar a tomarme, pues combinaba Nolotil y lorazepam o diazepam, pues dependiendo también lo que la médica, pues en este caso el médica de cabecera, me recomendaba. Y estuve tomando ya anteriormente, cuando era más joven, por un trastorno en la conducta alimenticia, y recuerdo la forma de dejarlo, que la dejé muy bien, todo pautado, ¿no? Primero pues te lo dejas la mitad, ¿no? Luego pues un cuarto hasta que... Y nunca he desarrollado dependencia. Creo que eso también es muy importante porque para mí ha sido como me lo tomo y se arreglan mis problemas, ¿no? A ver, yo me lo tomo, pero tengo que empezar a hacer deporte, ¿no? Pues para que esta tensión no vaya disminuyendo, ¿no? Y pueda ir adquiriendo más movilidad. Y ahora pues lo único que hago es tomármelo pues en momentos críticos. He llevado 2 días no me lorazepam estos días y, por ejemplo, ayer tuve que meter, estuve en casa ayer por la tarde y entonces estuve pues toda la tarde con un parche de calor y con calor en la forma en la parte del trapecio, en las cervicales y bien, ya súper bien. Pero no me lo tomo a nivel emocional. Sé que mucha gente abusa, ¿no? de esos medicamentos y yo creo que ese es el problema, no tener una cultura en cuanto pues al consumo de fármacos y lo que te puede originar. Claro, sí, yo ahí lo único que añadiría es que como cualquier otro fármaco, nunca, jamás, nunca hay que tomarlo sin la supervisión de un profesional, ya sea un psiquiatra, psicólogo, médico. Es verdad que el debate de la salud mental que estamos teniendo es muy importante porque esta situación que estamos viviendo inevitablemente ya está causando secuelas psicológicas y causará muchas más y ya están desbordados los servicios de psicología. Entonces tampoco hay que estigmatizar que en un momento dado necesites, porque un profesional te lo ha recomendado, estas muletas. Es verdad que, por ejemplo, yo lo he tomado muy poquito, tomé también antidepresivos muy poquito, no solamente unos meses, y tienen tanto los ansiolíticos como los antidepresivos unos efectos secundarios brutales, no es agradable, no es una forma de vida sostenible, es algo puntual, pero igual que no te puedes tomar, ¿qué te digo yo?, ninguna medicación fuerte muy prolongada en el tiempo. Pues si tienes ¿cómo se llama esto? Lo que te tomas cuando tienes una infección, cuando tienes fiebre, ¿Antibiótico?
Un antibiótico no te lo puedes tomar 2 meses seguidos, es en un momento determinado para solucionar una cosa determinada y ya está, y siempre bajo supervisión. Pero tampoco sentirse mal ni fracasado porque me he tenido que tomar pastillas porque no he sido capaz de solucionarlo, porque para eso están los profesionales. Hay que entender que forma parte de un tratamiento, que esto es lo que muchas veces no se entiende, y que un tratamiento tiene una serie de objetivos, un tratamiento viene pautado por un profesional, y luego también a la hora de dejar la medicación también hay un protocolo, o sea, es muy importante pues, también seguir las recomendaciones de cada médico, ¿no? Porque no es me siento bien y pues, ya lo dejo. La dejo la medicación, no, tienes que consultar a tu médico y ver cómo, pues bueno, cómo te lo plantea, ¿no? Además, cada situación también es distinta. No es lo mismo, pues, a lo mejor una persona que está sufriendo pues un problema de ansiedad, ¿vale? Y que a la vez tiene, pues bueno, una forma de actuar generalmente en su vida antes de ese problema de ansiedad más ansiosa, que a lo mejor que una persona que es más, como yo digo, pues bueno, más, ¿no? Sí, más sí. Y en cambio de repente se ve también en un problema de ansiedad, ¿no? A lo mejor también, pues dependiendo del carácter y las habilidades, ¿no? Que tengan esas personas a la hora de afrontar ciertas situaciones, pues la medicación a la hora de dejarla se plantea de una forma o de otra. Claro. Bueno, Javi dice que, perdón, Mara dice, mi querida Mara Turín, que Javi lo hace todo mal, pero que ella que sabrá que es una niña, te puedo decir que no, que en la competición de mi querido Javi Padilla y yo por hacerlo todo mal, yo le he ganado siempre, y yo ese título, para un título que tengo, para un number one, no me lo va a quitar Javi a estas alturas. Bueno, a ver, Lola, tenemos algunas preguntas, no sé si a ti también te ha llegado alguna, pero ya tenemos las que nos ha lanzado Esther. Entonces la pregunta es, ¿en qué jardín te quieres meter primero? ¿Cuándo nos dejan en Twitter elegir el marrón y elegir la cancelación, no? Pues mira, tienes ahí todo un universo. Es que la verdad, no sé, a ver, yo siempre digo que no sé cómo lo hago, porque no sé cómo me meto a los jardines. A ver, yo estoy muy acostumbrada, yo siempre digo que tiene que ser como defecto profesional, de que pues en la Facultad de Filosofía hablábamos de cualquier cosa, sin tabú, o sea, lo cuestionábamos todo. Teníamos opiniones totalmente diferentes entre muchos compañeros, no nos sentíamos por ello atacados. Le he vivido ¡Qué suerte! Claro, qué tan suerte, natural, ¿no? Tan normal, que yo creo que cuando abro Twitter, ¿no? Como que salgo de mi burbuja y no sé lo que me voy a encontrar. Ahora sí que sé, ¿no? Porque hay, ¿no? En Twitter, ¿no? O en general en las redes sociales. Pero para mí es como algo totalmente espontáneo, forma parte de mí, de cómo yo me comporto. O sea, en ese sentido no hay ni trampa ni cartón. Soy así, ¿no? De meterme en esos jardines, pero que yo lo veo natural. O sea, para mí es como ir a dar un paseo, ¿no? Pero fíjate que cómo se ha dado la vuelta a la cosa, que ahora nos tenemos que sentir culpables por meternos en los jardines cuando lo único que haces es debatir y es como que vamos con miedo, ¿no? ¿Para qué lo vamos a negar? ¿Cómo haces tú para no ir con miedo? Porque además tú vas con todo y vas con una opinión siempre que opinas documentada y una opinión formada. ¿Cómo? O sea, hay unos segundos antes que dices, bueno, esto ya sé que me voy a meter en un jardín, pero me veo con la obligación moral de decirlo, ¿o cómo? Bueno, pues yo lo primero que tengo siempre, a lo mejor como tengo 3 cosas así como básicas, siempre presentes. Primero, saber que yo no tengo la verdad de las cosas. Yo creo que es muy importante ser honesto, ¿no? Con lo que sabes, con lo que puedes saber y con lo que se te puede cuestionar. Y para mí eso es como como podemos decir, como el primer escalón, ¿no? La honestidad cuando emites una opinión y cuando haces una apreciación. Lo segundo, ¿no? Pues que esa apreciación o esa opinión, independientemente que formen parte de tu libertad de expresión, que esté fundamentada. Yo hago muchas apreciaciones, ¿no? O opiniones que vienen pues, de mi parte más profesional. Entonces, fundamentarla para mí es básico. También me da una seguridad. No estoy diciendo una chorrada, no estoy diciendo una locura, ¿no? Y luego, pues el tercero, pues es pensar que cuando emites una opinión puede pasar cualquier cosa y tienes que estar preparado y saber que hay gente que le va a gustar, gente que no, gente que lo va a entender, gente que no lo va a entender y gente que no lo quiere entender, porque luego también hay personas, yo hablo de muchos temas polémicos, ¿no? O poco desconocidos, ¿no? Pues a lo mejor para ciertos públicos, que al final pues te cogen como lo más, pues bueno, siempre digo... una palabra suelta, te cogen una palabra. ¿No? Mira, el ejemplo perfecto que te habría pasado a ti.
te habría pasado a ti igual. El otro día una chica decía una cosa muy interesante que debería ser delito, esto que cuando una chica se ofrece para limpiar casas, para cuidar niños y tal, y le contesta algún cerdo, ¿no? Porque no tiene otro nombre, y pobrecitos que estoy aquí en la Sierra de Huelva y aquí los cerdos son algo sagrado, aunque yo sea vegetariana. Pues le dice, bueno, si eres cariñosa conmigo, igual te puedes llevar un sobresueldo, tal y cual, ¿no? Entonces, su tuit era, ojalá una ley para que fuera delito hacer esas propuestas a mujeres, y yo en mi inocencia, pese a que sé que el 95% de este tipo de propuestas se le hacen a mujeres, pensé, ¿no? Porque eres un poco estricta. Cuando lo retuiteé dije, lo cambio por personas, pero leche, porque no puedes hacer una ley que ponga mujeres y porque puede haber chicos jóvenes que también se ven en esa situación, no con ninguna otra maldad, y te lo compro. Pero mi intención era apoyar ese mensaje, ¿no? Que llegara más gente, por eso lo retuiteaba y hacer el matiz para que nadie pudiera decir, oh, es que no puedes hacer una ley, ¿no? Un poco. Bueno, pues me cayeron tortas hasta en el cielo de la boca por invisibilizar el hecho femenino, por invisibilizar a la mujer, porque el recalcar que es una mujer es lo importante, y vosotros, que estás muy buena de Twitter, cuando te hablan en plural. Yo no sé si soy facha, si soy filonazi, si soy feminazi, comunista, o además yo tengo amigos en todas partes, porque como a ti me encanta debatir, a mí los debates de estamos de acuerdo me parece lo más tóxico. Yo prefiero discutir con alguien con quien tenga una postura completamente opuesta, o sea, con un taurino, que tengo amigos taurinos, José María Jurado, un beso desde aquí, que con alguien que piense como yo y debatamos de matices. O sea, es que... Ah, bueno, y también me llamaron, que esto me lo llaman siempre, equidistante. Resulta que los equidistantes asesinamos, somos los culpables de todos los crímenes de la humanidad por ser... Entonces, esto es a lo que te refieres un poco, ¿no? Sí, totalmente. Además, me siento como muy reflejada en lo que has dicho. Eres de todo, ya eres facha. Sí, dice Mara que somos, porque además te incluyo, dice que yo, pero también filofachista. Feminista. Yo ya digo siempre que soy feminista de Madonna y punto, ¿sabes? Yo me identifico con el credo de Madonna. Venga, pues vámonos al primer jardín, porque además ahora es Eurovisión y ahora ya me cancelarán. Uy, ¿por qué relacionas a la comunidad LGTBI con Eurovisión? ¿Por qué relacionas lo trans por Eurovisión? Señores, porque Eurovisión lo ganó una trans en el año 99, Dana Internacional. Viva la vida, viva Victoria, Afrodita, y salió la tía ahí con todo su... palabra, inserte palabra, lo tenga o no lo tenga, a cantar, y es el único, creo, Lola, el único foro público en aquella época, claro, de la sociedad en la cual se aceptó, y no solamente se aceptó, sino que ganó simplemente por su talento. Entonces, ya que esta noche es Eurovisión, que para mí, de hecho escribí un artículo que se llama Eurovisión es el último reducto conservador de Europa. Claro, está flipando. A ver, lo que dices, sé que el representante de España, pues bueno, ya antes, bueno, ahora no, pero antes vivía en mi pueblo, de hecho... Antes cantó, ¿no? El alcalde de mi pueblo es primo de nuestro representante de Eurovisión. No, pero te lo digo, yo soy súper fan de Eurovisión, pero digo conservador porque Eurovisión ha conservado los mismos valores desde hace muchísimos años. Sí. En Eurovisión hay muchísimo patriotismo, es de los pocos foros donde tú vas con tu bandera y vas orgulloso. No he visto a ningún fan de Eurovisión catalán llevar la señera, tengo que decirlo. Apoya... Te vas a meter en un jardín. Bueno, da igual, yo soy ya medio catalán, como soy medio catalana, yo ya en el jardín estoy metida desde hace años. Entonces, pero es verdad, hay un sentimiento patriótico muy interesante, no se juzga a nadie por lo que sea, es que no nos interesa lo que sean los representantes. Ganó una señorita que se llamaba, un señor drag que se llamaba Chocho Pene. O sea, a ver, que Conchita Wurst significa chocho pene. Y es verdad, este señor ganó Eurovisión haciendo un vestido de drag, haciendo su personaje drag, y por si quedaba alguna duda se dejó la barba. Y no es trans, es un chico drag. Entonces, chocho pene, Mara, se llamaba chocho pene, lo siento, Conchita Wurst. Entonces, creo que todo esto es para decir que creo que vamos a empezar metiéndonos en el jardín trans, ¿no? ¿O qué? Vale. ¿Cómo lo ves? A lo que nos preguntaba Esther,
yo no tengo una opinión definida, debo decir, porque no conozco en profundidad la ley y no conozco la sensibilidad. No he hablado con personas trans de cómo se sienten, de qué pros y qué contras hay. Entonces, a ver qué nos dices tú. A ver, yo creo, para empezar, que el cambio en la ley es necesario. Es decir, de la ley que tenemos, ¿no?, a la ley que se quiere hacer, yo creo que ese cambio es necesario, sobre todo para evitar la patologización de la transexualidad, porque la transexualidad no es un trastorno, no es una enfermedad. Esto ya es algo que ha marcado pues la CIA, ¿vale? En su último tocho, ¿no?, diagnóstico, lo marca que ya no está dentro de los trastornos mentales. Los sexólogos venimos reivindicando desde hace muchísimos años que la transexualidad forma parte de la diversidad humana, de esa diversidad sexual, de esa diversidad biográfica. Para el que no lo entienda, para el que no sepa explicarlo, a día de hoy la ciencia, ¿cómo explicaría qué es la transexualidad? Dentro de que sé que no todo tiene explicación, porque de hecho ni siquiera la ciencia sabe explicar por qué los zurdos somos zurdos. Y es una cosa mucho menos complicada. ¿Cómo lo entendería la ciencia? Pues fíjate, es que en realidad... ¿Cómo se podría explicar a alguien un marciano que caiga aquí y le diga, no, pues hay gente que es transexual? ¿Cómo le podemos explicar ese hecho, esa realidad? Pues mira, muchas veces se piensa que el sexo solamente, o sea, que el sexo biológico solamente se reduce a una cuestión de cromosomas y de genitales, ¿vale? Esto sería un poco ya descartar esta idea, ¿no? Porque la determinación sexual que ocurre en la etapa prenatal viene influida por muchos factores, no solamente a nivel cromosómico, ¿no? O después la apariencia externa de los genitales, ¿no? Entonces esa idea creo que hay que quitarla. Es un proceso muchísimo más complejo. Y luego pues también estaría la cuestión de entender qué es la identidad sexual, ¿vale? Que la identidad sexual sería el sexo psicológico, ¿vale? ¿Con qué me identifico? Me identifico como un hombre, me identifico como una mujer, ¿vale? Y luego estaría la identidad de género, ¿no? El género siempre es construido, siempre es social. Tiene que ver, además cambia dependiendo pues de la cultura, de la sociedad, del momento histórico. Entonces, claro, son como tres cuestiones que hay que tener muy claras, ¿no? Por un lado, no reducir la parte de la biología a los genitales o a los cromosomas. Por otro lado, entender qué significa identidad sexual, que es el sexo psicológico. Y luego, por otro lado, entender qué significa la identidad de género, ¿vale? Que es la cuestión más cultural, ¿no? Es decir, que hace apreciaciones sobre los atributos que se consideran masculinos o los atributos que se consideran, en este caso, femeninos. ¿Qué ocurre con la ley trans? ¿No? Al menos con el anteproyecto, ¿no? Que no ha salido para adelante, que se estaba aprobando, que todo esto era un batiburrillo, ¿vale? ¿Por qué es un batiburrillo? No me sale. Bueno, batiburrillo. Esto es el Intoni que ya está haciendo su evento. Por eso lo queríamos. Porque es una mezcla así difícil, ¿no? de comprender, de entender, pues porque no existe lo que es una base sexológica de lo que implica la sexualidad. Como dicen las personas mayores, esta ley han escuchado campanas pero no saben dónde. Exacto, y además ya no solo no sabe dónde, ¿no? Porque al final tienen a copiar muchas cuestiones, ¿no? Que ya están presentes en leyes autonómicas, que se han hecho con toda la buena voluntad del mundo, pero que no tienen un marco teórico. ¿Por qué? Porque esas leyes autonómicas, con tan buena pues, intención por parte de los colectivos, de las asociaciones, de muchos profesionales, pues también, ¿por qué no decirlo? Se han hecho muchas veces a prisa, aprovechando la oportunidad de que había un gobierno favorable. Quizás poniendo el foco más al urgente, pues por ejemplo a la necesidad de que pues, los menores pues, puedan acceder a una hormonación pues, pautada, ¿no? Para que esos cambios, esos cambios físicos que se dan en la pubertad se bloqueen, ¿no? A través de bloqueadores hormonales y eso nos suponga pues una cuestión, como decirlo, psicológica angustiante, ¿no? De cómo tú eres, ¿vale? No se ve en tus procesos, ¿no? Fisiológicos, ¿no? O en tu imagen corporal. Entonces, pues esas leyes han servido para atender pues, cuestiones urgentes que eran necesarias, pero claro, han descuidado la parte pues, teórica, la parte del conocimiento, la parte epistemológica. Y claro, ¿qué lleva, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que se cree como una ideología, ¿no? O falsos debates ideológicos. O ya no falsos debates, sino mucha información totalmente falsa, distorsionada, que afecta mucho a las personas trans,
pero también a la comprensión social, cultural de la transexualidad, es decir, cómo la ciudadanía identifica o conoce ese fenómeno, ¿vale? A ver, te voy a poner, o sea, como esto me ha parecido poco jardín ya, pues te voy a meter en uno más profundo. Vale. Dime algunos de los bulos que tú crees, de estos que me hablas, que creas que están más extendidos y que sea importante aclarar, porque creo que la transexualidad es de los fenómenos más difíciles de entender sin una vivencia propia o cercana, ¿no? Sí, y bueno, ya no solamente la vivencia, sino la falta de un liderazgo científico dentro de los propios colectivos de personas trans, porque claro, se enfatiza con mucho la vivencia, pero la cuestión científica, ¿no? O epistemológica se descuida, ¿no? O no conocen a nadie, y claro, eso pues repercute, ¿no? A la hora de que se vea pues como que los colectivos de las personas transexuales están solamente inmersos en la guerra cultural, y es como, no, a ver, habrá algunos que participen de esa guerra cultural, incluso que la favorezcan, pero se están pidiendo cuestiones básicas de salud, de atención, educativas, sociales, y para mí eso sí que es importante. Por eso me da bastante pena que en este caso, pues este gobierno de coalición haya pues utilizado pues la ley trans para, entre ellos, pues intercambiarse cosas, ¿no? Y enfrentarse. Y bueno, me parece como muy vergonzoso a mí, como ya no solamente como ciudadano, sino como profesional, como pues persona que, a ver, yo tengo, a ver, no mucho, ¿no? Porque sería como una exageración, pero yo tengo alumnos y alumnas que son trans, ¿no? Y conozco sus vivencias de primera mano, ¿no? Y me cuentan cosas, ¿no? Y bueno, y es angustiante. Yo recuerdo una vez en un centro trabajando, entré a una clase la primera semana y me encontré pues a una alumna, ¿no? Y a la siguiente semana esta alumna no se llamaba igual, ¿no? Y no era una alumna, ¿vale? Y entonces me contaron totalmente, ¿no? Lo que había pasado, y no había pasado nada. Es que esa alumna nunca había sido alumna, siempre había sido alumno, ¿vale? Pero había empezado a socialmente, ¿no? A querer transmitir, ¿no? Lo que verdaderamente es, ¿no? Que no es que se siente, ¿no? No es que se cambie, es que es, ¿vale? Es que una persona transexual es un hombre, no, una persona transexual es una mujer. ¿Vale? Mira, mi única experiencia, por supuesto, nada científica, la más cercana, ¿no? La que he vivido de principio a fin es una amiga que, por supuesto, por respeto y porque vivimos en la sociedad que vivimos, no le puedo mandar un saludo, ¿no? Fíjate que a cualquier otra anécdota que contara podría decir fulanito, fulanita, te mando un beso, pero no voy a decir su nombre porque, por suerte, vive en una situación de passing, ¿no? ¿Cómo se llama? Body passing o algo así, en el que, pues, en su entorno no tienen por qué tener esta información, ¿no? Bueno, pues esta chica, desde que la conocí hace muchos años, que fíjate que ni siquiera voy a dar más contexto, yo la miraba a los ojos y, o sea, sus atributos, porque claro, además hablamos, yo soy del 81, hablamos que aquello era muy duro, o sea, esta chica, incluso yendo vestida de chico, la confundían con chica cuando salía a discotecas y las palizas eran semanales. ¿Vale? Incluso no de chicos que hubieran tenido relaciones con ella o se hubieran simplemente besado, sino de chicos a los que les ofendía el haberla confundido con una chica. Y era una situación que no tenía ni debate, ni discurso, ni nada. Tú la mirabas a los ojos con su pelo corto, con su andina, que poníamos todas para quitarnos los pelitos, para tenerlos más claritos, y tú estabas hablando con una chica, no había nada más que... Pero, por supuesto, era impensable llamarla por su nombre con el que se identificaba, era impensable que la ropa se la cambiara, impensable nada, ni el más mínimo maquillaje, y aún así... y ella vestía además de negro, muy neutro, ¿no? Y aún así, nadie en su entorno estaba ajeno a eso que transmitía. Entonces, pues esta chica fue muy valiente porque, claro, yo entiendo que te deben dar ganas de incluso potenciar lo que no eres para que dejen de mirarte raro si simplemente yendo neutro y tratando de comportarte de una manera neutra ya te señalan y te pegan palizas y te insultan y te tratan mal. Eso lo hemos vivido día a día. De hecho, en mi entorno había gente que nos decía, ¿por qué os juntáis con esta persona? Así, tal cual, ¿no?
miedo, ¿no? Ahora entiendo que era miedo. Por eso Bueno, es muy importante la parte exacto. de Ella la estudió, teoría, de la ciencia, de la epistemología, porque nos ayudan a comprender qué es la diversidad. Si no hacemos exacto, esa pedagogía, ¿vale? Si esa sí, pedagogía no está inserta en la ley, ¿vale? Va a ser sí, muy difícil, ¿no? Que exacto. Bueno, pues esta chica, sus padres la apuntaron a taekwondo, a baloncesto, a todos los deportes muy masculinos que se les ocurría. Y en esas horas nos íbamos a su casa a ver vídeos de Madonna. Sí, perdónenme, soy un tópico, pero nos gustaba Madonna, ¿sabes qué te quiero decir? A ver si ahora resulta que eso también es malo, que también sea fea, ¿no? Es verdad. Bueno, pues esa chica al final consiguió con muchísimo esfuerzo. Yo me la encontré años después, ya habiendo hecho la transición, pero como tú dices, nunca fue un chico, nunca nadie la percibió así. No llegó un día, se levantó y dijo, pues hoy me siento una chica. Nunca necesitó decirnos, de hecho, nunca nos dijo, soy una chica, porque no era necesario. Y a día de hoy, pues sí me la encuentro como, gracias a Dios, yo ya sé cuál es su identidad y la puedo tratar como tal, pero la primera vez que me vio me cogió aparte y me dijo, por favor, no me llames así, por favor, no hables de nada de mi pasado, porque tuvo que salir de su entorno. Y nadie hace todo eso por gusto, por simplemente por algo que no tenga que ver con soy esto, ni por un problema, ni por un trastorno mental. Es porque eres y ya está, y lo transmites. Esa es mi experiencia más completa. Y es eso, eres, no te conviertes, no eres. Lo que pasa es que tienes un proceso también en el, no en ser, ¿vale? Porque tú No. eres, ¿no? Pero en cómo lo transmites a los demás, en cómo... Y en darte cuenta, porque tú cuando naces hay muchos chicos, sobre todo y chicas gays, lesbianas, tal, que te dicen de mi generación, es que tú cuando naces, en esa época, en ese entorno, ahora ya menos, ¿no? Tú das por hecho que eres hetero, porque son los referentes que tienes y porque no te planteas que otra cosa. Y es un proceso, ¿no? También psicológico, yo creo que lo más complicado, el decir, es que yo debería... En el caso, pues, por ejemplo, de la infancia, el proceso es como decirlo, como doble, ¿no? Por un lado, pues el niño tiene que aprender una serie de cualidades, ¿no? De las cosas, pues por ejemplo, saber, ¿no? Que las formas de las cosas, algunas cambian y otras no. Saber, por ejemplo, que tú puedes tener dos vasos, uno de tubo y uno chato, y que los dos pueden tener la misma cantidad de agua, ¿no? Entonces, una serie de cuestiones, ¿no? Y luego va asumiendo también el papel de la identidad sexual y de la identidad de género, que es totalmente diferente. En algunos casos va a coincidir y en algunos casos no va a coincidir, ¿vale? Entonces, claro, ese darse cuenta, ¿vale? No es de la mañana, ¿sabes? De una mañana a otra. Claro. Requiere tiempo, requiere días, ¿no? También hay niños, ¿no? Que a veces dudan, ¿no? De su propia identidad por los ejemplos, ¿no? Los referentes que tienen o porque quieren imitar y no por ello son trans, ¿vale? Y este tema de la infancia es un tema delicado porque no todo se reduce, ¿no? a casos de, ¿no? Como yo digo, de positivos, sino que pueden haber también falsos positivos. Y es una cuestión que es polémica, que es delicada, pero que necesitamos pues mantener muy buen asesoramiento, en este caso para las familias y para los menores. Y no se entiende, no se trata de rechazar a los niños, no se trata de decir que los niños no pueden ser trans, ¿no? Porque no se trata de que un niño sea trans, es que se es trans, ¿no? Independientemente de tengas X años o tengas más, ¿vale? Porque es una condición que forma parte de nuestra condición sexuada. Y claro, también pues entiendo que esa parte de la ley también provoque pues polémicas, ¿no? Porque no todo es tan happy, ¿no? Tan maravilloso. Cuando se es adolescente también, pues el tema de la hormonación también es un tema sensible, no es lo mismo los bloqueadores puberales, ¿no? Que ya se dan, ¿no? Ya se diagnostican, ¿no? Pues bajo supervisión médica, esto es muy importante, supervisión médica, aquí la gente no toma hormonas como si fuese tugus, ¿vale? Y luego pues de la hormonación cruzada, son dos tipos de hormonaciones diferentes. Claro, todo esto también se tiene que pautar, se tiene que hacer un seguimiento y no por ello se tiene que entender cómo se está patologizando, ¿no? A ver, es que las hormonas tienen un efecto en nuestro cuerpo, pueden influir en cuestiones relacionadas con nuestra salud, con nuestra, pues,
con nuestras emociones, ¿no? Con cómo a lo mejor pues en el estado de ánimo en este caso. Entonces, pues claro, es normal que se tengan que hacer un seguimiento, pero no podemos entender eso como estamos patologizando. Es como una chica, ¿no? Pues que tiene un ovario poliquístico, ¿no? Y a lo mejor tiene que tomar cierta hormonación, ¿no? Pues no se trata pues de decir que esta chica es menos mujer, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y que esa medicación forma parte de patologizarla porque es menos mujer, ¿no? Y yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio en esos discursos, porque no se puede ver todo como patologizar, ¿no? Cuando simplemente lo que estás haciendo es atender necesidades de salud de esas personas. Sí, bueno, para que nos dé tiempo a hablar de sexo, 2 preguntitas más sobre lo trans. ¿Qué le dirías a unos padres que se estén encontrando, que esto es otro tema del que ahora te preguntaré, ¿no? Pero están encontrando pues que su hija le gusta más vestirse como un chico, se están encontrando que hay síntomas, que hay signos, o incluso que su hijo manifiesta en una edad temprana pues su condición transexual, ¿no? Precisamente porque estarán muy preocupados, precisamente porque es sensible, ¿no? Hasta qué punto, cómo detectar si es positivo, falso positivo, no sé qué, toda esta problemática. ¿Qué consejo le podemos dar dentro de lo que se pueda, ¿no? Bueno, yo creo que lo principal es tener asesoramiento y en cuanto, sobre todo, a ver, si tienen un hijo trans, ¿no? Para que ellos como padres, ¿no? Como familia puedan acompañarlo en esos procesos sin juzgarlo, sin condicionarlo, sin creer sin crear, ¿no? La falsa idea, ¿no? La falsa creencia de que le van a querer menos. Es difícil para las familias también porque lo viven muchas veces como un duelo, ¿no? Yo he pensado estos 5 años que tenía una hija, pero no tenía una hija, ¿no? Lo que tengo es un niño, ¿no? O creer, pues mira, yo tenía una hija que madre mía, ¿no? Que le encantaba escalar, que no tenía miedo a nada. Y luego me di cuenta que no tenía hija que no tuviese miedo a escalar, ¿no? Sino que formaba parte, ¿no? de la condición sexual, ¿no? En este caso era un chico, ¿no? Porque a veces suelen coincidir, ¿no? Esos estereotipos, otras veces todo lo contrario, no coinciden esos estereotipos de género. Entonces, lo principal, el asesoramiento y luego que tengan muy presente que el hecho de tener un hijo o una hija, eso no cambia el amor que sienten por esa persona y el compromiso que tienen como padres. Entonces, el niño va a ser feliz o la niña va a ser feliz independientemente de su condición. Los padres van a tener, ¿no? que ayudarle, ¿no? Que inculcarle ciertas habilidades sociales, cómo contarlo, cómo transmitirlo a la familia, cómo transmitirlo en el colegio. Pero al final, si esto se hace bien, ¿no? Si existe amor en esa familia y, ¿cómo decirlo? Y afecto y lealtad a ese niño, no tenemos que entender esto como si fuese algo que le va a desestabilizar. Se ha cortado un momentito, pero creo que has dado la clave de lo que te iba a preguntar ahora. Que vamos, básicamente la respuesta a esta primera pregunta es no intenten elucubrar lo que es o no es su hijo. Hay profesionales para eso, hay asesoramiento, le apoyan y ya pues lo que tenga que ser será. Si es que al final lo que es cae por su propio peso, ¿no? Sí, así es. Y que vamos, que le quieran, que le manifiesten que le quieren, Exacto. Que es lo que necesitan los niños, sobre todo cuando tienen dudas sobre su sexualidad, cuando no se identifican a lo mejor pues con su grupo de iguales. Es que cuando se sienten comprendidos, los niños son felices. Y lo segundo es pregunta de señora vieja y que bueno, creo que es una de las, es verdad, creo que es una de las cosas que más chocan, uno de los obstáculos. No voy a entrar en el tema de las TERF. Yo cuando me aburro en Twitter me pongo a leerlas porque me parece divertidísimo y totalmente fuera de la realidad el discurso de estas señoras. Para que no lo sepa, son personas ultrafeministas trans excluyentes que consideran que una persona que nace con pene siempre va a ser un opresor, un hombre opresor y que las va a violar en el baño si es trans. El reduccionismo totalmente biológico. O sea. Bueno, una chica me llegó a decir en estas líderes de estas cosas una vez, que es que tú cuando estás en el útero de tu madre eliges, emites una vibración con la que quieres ser mujer, con lo cual el hombre es opresor, haga lo que haga. En fin, sí, es que no acabamos entonces. Pero es verdad que una de las cosas más difíciles de entender, a mí reconozco que me cuesta, es esa situación en la que alguien es trans, pero no se identifica
digamos, con estereotipos, con conductas, con rol, con manera, no quiere hacer a lo mejor una transición física, pues por ejemplo, si es un hombre que transiciona, o sea, si es una mujer trans que transiciona, pues a lo mejor no quiere desarrollar pechos, no quiere renunciar al vello facial. Yo te reconozco que ese tipo de cosas para mí no sé cómo encajarlas. Claro, porque... pero es que hay muchos motivos para, a ver, tú puedes ser mujer, ¿no? Independientemente de ser, eres trans o eres cis, ¿no? Además, por cierto, esto de cis y trans es un discurso médico, ¿vale? Que viene de la sexología, ¿no? Que mucha gente cree que esto viene del feminismo y es como, no, a ver, señores, vamos a centrarnos. Una ¿vale? mujer es una mujer y un hombre es un hombre, me da igual cómo haya nacido. Hay una distinción, ¿no? De si eres cis o eres trans, y eso es médico también, ¿vale? Pero hay muchas en cuestiones, ¿no? Motivaciones por las que, pues en este caso, una mujer trans o un hombre trans no se quiere someter pues a hormonación, ¿no? O a una operación de reasignación genital, por ejemplo, ¿no? O a la extirpación del pecho. O al aspecto, sí, simplemente. O sea, me encuentro personas que han decidido mantener el aspecto de su género biológico, por decirlo así, o como se diga. Claro, puede ser pues motivaciones profesionales, de si yo hago pues esto, ¿no? A lo mejor en un trabajo pues no se acepta, ¿no? Y no quiero follones, ¿no? Es decir, que temes, ¿no? Vivir ¿no? Un episodio de discriminación o no te sientes con la suficientemente capacidad pues para dar este paso en este momento, ¿no? Pues porque tienes un buen trabajo, porque eres aceptado, ¿no? En el trabajo y no quieres, ¿vale? No te quieres enfrentar a ello. Yo creo que es totalmente lícito. Ojalá las personas, obviamente, no sintieran ese miedo, ¿no? Pero es una decisión que se toma pues dentro de una circunstancia que no es favorable, eso se tiene que respetar. Obviamente, la sociedad tenemos que trabajar como sociedad para evitar esa discriminación y esa exclusión, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que aceptar la decisión de esa persona y no decir que es un falso trans, ¿no? Que es raro, ¿no? Que es extraño, que está trastornado, que no sabe lo que quiere. No, eso es pasarse, ¿no? Eso es como... No, sí, eso es a ti que te importa. Pero claro, sí. Entonces en condiciones probablemente normales es normal, entiendo, que para una persona trans sí que se identifique también físicamente con el cuerpo, o sea, sí que le gustaría tener un cuerpo parecido, entiendo, ¿no? Al sí, que... No. Sí, no, porque a ver, esto también... Vale. Claro, luego también, voy a acabar, ¿vale? Hay muchas otras motivaciones. Por ejemplo, a lo mejor la hormonación pues condiciona otro tipo de medicación que te estás tomando, ¿vale? Sí. Pues si eres una persona con diabetes, pues a lo mejor no es lo que más te conviene. O una operación no te puedes enfrentar a ella porque tienes problemas de coagulación, ¿no? O porque tienes problemas con la anestesia. Es decir, hay muchos motivos por los que una persona no quiere, pero luego también puede ser porque le gustan sus genitales. Es decir, es que puedo ser mujer y me pueden gustar mis genitales y son pene testículos. Claro, pues eso... quiero tener una vagina. A lo mejor ya estoy a gusto con mis genitales. Porque eso es lo que te digo, que es difícil de entender, aunque, a ver, que yo no tengo por qué entenderlo, que si él es feliz, ella es feliz así, estupendo. Pero es verdad que es una de las partes que es difícil para poder comprenderlo, que repito, que no tenemos por qué comprenderlo, simplemente aceptarlo, no cuestionarlo y punto. Esto es como si una chica cis tiene poco pecho, porque se tiene que poner pecho. Porque se considera socialmente más femenino, pero si ya se siente a gusto con poco pecho, pues ella es feliz con los genitales que tiene. O si un chico tiene pues un pene que puede ser más pequeño a la media, porque ese chico se tiene que sentir acomplejado si se siente a gusto con su pene. Totalmente. Totalmente. Bueno, Javi y Mara nos plantean un debate que nos da para otras 2 horas, que es el de los Juegos Olímpicos, las categorías femeninas y masculinas. Javi, no nos vamos a meter en ese jardín porque va a empezar Eurovisión y yo quiero hablar de a ver cómo una chica, que hace una chica como tú en un sitio como este, que se cantaba la canción, y cómo tú eres tan valiente de hablar de 2 temas que a mí me han llamado mucho la atención y que te agradezco de antemano. Que trates, que es como son el estudio de la pederastia, de la pedofilia y el estudio de la reinserción del delincuente, ¿no? Ya sea de abusos, de maltrato, de tal. Entonces, como aire y todo. ¡Wow! Es que es verdad, yo te decía, preparando este encuentro, que poco estamos bebiendo, también te lo digo, así que vamos a tener que repetir, porque que sepas que no nos está dando la vida. O sea que si quieres repetimos. Bueno, te decía que vivimos una sociedad en la que es verdad que que están saliendo a la luz muchos más
delitos o muchas más conductas que no son aceptables, que la sociedad las está rechazando como debe ser, que se están diagnosticando, incluso ahora hablaremos de pederastia, de pedofilia, pero hay poca puerta de salida, hay poca inversión, me da la sensación, en rehabilitación, en plan B, en recuperación, con lo cual hay una bolsa de personas, delincuentes, abusadores, de personas que se están quedando en un limbo que a mí me parece bastante peligroso, porque creo que no hay nada peligroso que alguien que no tiene nada que perder porque socialmente y personalmente lo ha perdido todo, ¿no? Claro. La verdad que en el tema, pues, por ejemplo, de la reinserción de los, ¿no?, de las personas que han cometido un delito, pues, por ejemplo, de violencia de género o de violencia, pues, contra la pareja, tenemos 2 programas, ¿no?, que son PRIA y PRIAM, ¿vale?, para delincuentes, ¿no?, que, pues, bueno, que han sido juzgados por esos delitos. Claro, ¿qué pasa con estos programas? Pues que, a ver, no todo el mundo puede acceder a ellos, ¿vale? Muchas veces también, pues, los recursos, pues, a nivel de presupuestos económicos, profesionales, son muy escasos. Y luego, pues, no son, ¿cómo decirlo?, acciones que interesen, que vendan, al menos a nivel político. Y claro, esto luego, pues, muchos partidos políticos, pues, bueno, no hablan de ello, no le dan importancia, pero en cambio sí que se aprovecha de un discurso feminista, pues, que en este sentido es cada vez más punitivo. Se cree, ¿no?, que cambiando las leyes o poniendo más penas, los delitos van a desaparecer o habrá menos delitos, cuando en realidad, pues, no nos centramos en otras, ¿no?, en otras cuestiones preventivas. Luego también en el caso, pues, por ejemplo, de los violadores también existe un programa, ¿vale? Y en el caso de los consumidores de pornografía infantil también existe otro programa, ¿no?, que en este caso es el programa fuera de la red. Claro, ¿qué ocurre? Que venimos a lo mismo. Nos gusta mucho decir muerta al pedófilo, yo les pegaría un tiro a todos los pederastas, pero luego es que no todos los pedófilos, ¿no?, o que cometen este tipo de delitos, como es el consumo de pornografía infantil, están toda la vida en la cárcel. Esa gente sale, ¿no? Y tenemos que darle una alternativa para que no vuelvan a delinquir, con el objetivo sobre todo de prevenir ya no solamente nuevas víctimas, sino pues para que esa persona no se convierta en un peligro. Porque si no tiene nada, es lo que dices, Marta, si no tienes nada, es que te da igual. Eres imprevisible, puedes hacer cualquier barbaridad. Entonces, ¿qué crees que se debería hacer a este respecto? Porque entiendo que también en el caso de ahora hablaremos de la pedofilia, de la pederastia, quizás eso tiene más que ver con un trastorno psicológico, pero en el caso, por ejemplo, de la violencia de género, más que en el de la violación y la pederastia, entiendo que el trabajo de prevención sería quizá el más interesante y no se está invirtiendo, no se está haciendo, por lo menos yo no lo conozco. Claro, a ver, vende muy poco. A ver, la prevención, tanto la parte de prevención primaria como luego la parte de la reinserción y de la reeducación. Al final nos gusta mucho hablar de intervención, de lo que se hace con las víctimas, de los congresos de lenguaje no sexista para prevenir los micromachismos, ¿no? Todo eso vende muchísimo. Pero claro, cuando hablamos al final de delitos, muy importante también incluir la perspectiva de la psicología pues, jurídica y también de la criminología, porque al final son a lo mejor pues, las dos disciplinas que más abordan, ¿no?, las cuestiones conductuales, ¿no?, y cognitivas en relación pues, a esos delitos. El feminismo en este sentido, al menos aquí en España, está muy lejos, ¿no?, de ese discurso más profesional y más comprometido de la violencia. Nos hemos quedado en el eslogan. El machismo mata, violencia patriarcal, violencia machista, cuando a lo mejor el componente machista sí que puede formar parte de algunos agresores, pero de otros a lo mejor el factor más predominante puede ser totalmente. No digo que el machismo no esté, ¿vale?, pero a lo mejor el que tiene como más fuerza, más intensidad a la hora pues, de influir su conducta es otro, ¿no? O un claro, de factores. Claro. El maltrato, y yo, bueno, pues que me cancelen, yo lo llamo maltrato porque es verdad que hay veces tiene que ver con el género, pero hay veces que existe maltrato de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, mujer a mujer, hombre a hombre, y no tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Como tú dices, hay veces que el factor predominante puede ser el machismo y otros no. Bajo mi opinión, solamente basada en la experiencia, no basada en lo científico, es porque una persona que tiene una conducta de agresión utiliza las herramientas que tiene a su alcance
las que puede manejar. Es como si yo quiero matar a alguien y tengo al lado un martillo, uso el martillo, pero si tengo al lado una pistola, uso una pistola. Entonces, si el abusador, si el maltratador es un hombre, utilizar el machismo, utilizar ese tipo de ideología es una herramienta muy a la mano para utilizarla para someter a esa otra persona, pero no tiene por qué ser el motivo principal. Quiero decir que son patologías que son multicausales y solamente estamos trabajando en una, ¿no? Creo que iba también un poco por ahí. Sí, a ver, la violencia es muy compleja, ¿no? Porque tenemos pues factores que pueden ser individuales, factores sociales, ¿no? Y factores situacionales. Entonces, claro, es difícil determinar con un factor, ¿no? Es el que influye en todo. También podemos pensar algo como, en cierto sentido, contrapuesto. Perdona, y es inherente al ser humano, es decir, que la violencia hay que eliminarla o hay que canalizarla, porque se puede eliminar. Esta es una diferencia que tenemos que hacer entre lo que significa la agresión y lo que significa la violencia, ¿vale? La violencia es instrumental, la agresión se entiende como algo más instintivo, ¿no? Como algo que forma parte, ¿no? De nuestra conducta pues más defensiva, ¿no? Pero la violencia es instrumental, la violencia tiene un objetivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, habrá gente que discrepe y no haga esta distinción. Para mí es muy importante hacer esta distinción. A lo mejor es un poco evolucionista, ¿no? Pero a mí me gusta mucho marcar esa distinción. Pero podríamos pensar también cuántos machistas existen en el mundo y no llegan al maltrato. Claro. Es decir, porque tenemos que ver, ¿no? Que tú puedes ser machista, ¿no? O sea, porque hay gente machista en el mundo y en cambio no utiliza la violencia y jamás utilizaría la violencia. A lo mejor tiene ideas, comentarios, ¿vale? Pero no utiliza esa violencia, ni a lo mejor ni física, ni psicológica, ni sexual. Y hay maltratadores deconstruidos y que conocen perfectamente la teoría machista, la teoría de género, etcétera. Sí. Exactamente, y luego hay personas, ¿no? Que están reinsertadas y reeducadas, ¿no? Incluso en agresores que tenemos adolescentes, ¿no? Que han podido reconducir, ¿no? Esa adolescencia y esa juventud de violencia. Y claro, yo creo que en ese sentido, pues el feminismo no está haciendo un bien en ese discurso, porque nos estamos quedando en cosas simplonas. Feminismo me refiero a ese feminismo hegemónico, predominante, ¿no? El de los carnés, que no son de biblioteca. El de los carnés, ¿no? El que te vende mucho políticamente porque es muy sensacionalista, pues como yo misma, pues bueno, esto lo escribo en Maldita Feminista, ¿no? Sí. Que es muy sensacionalista, que es muy dogmático, ¿no? Pero que, claro, al final pues se queda en cuestiones pues muy superficiales que no ahondan a la hora de proponer soluciones a problemas reales, como es la violencia contra las mujeres. Bueno, por ahí viene ya la policía a detenerme, directamente nos han cancelado de España, que lo sepas. Pero bueno, vamos a ver, no lo creo, Marta, no lo creo. Además, yo creo que cada vez, fíjate, que piense que existe como este discurso en redes o en política, ¿no? Este feminismo como tan dogmático, tan sensacionalista, pero creo que también que hay mucha gente crítica con todo esto. A mí me pasa mucho que, a ver, como que me lo dicen con la boca pequeña, ¿no? Como me lo dicen por privado, ¿no? Me escriben en chat, ¿no? Como yo tengo el tema abierto, ¿no? Pues me escribe mucha gente para felicitarme, gracias por tu trabajo, no sé qué. A veces también los padres y las madres, ¿no? De mis alumnos me escriben por ahí, ¿no? Que me parece un poco loco, pero a veces me ha pasado, ¿no? Y me siento como muy agradecida, súper contenta, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso, ostras, pues a lo mejor no estoy yo tan sola, ¿no? En esto. No lo estás. Y luego, pues a nivel profesional, que también con la gente que me muevo, pues creo que tenemos como una línea de pensamiento muy, muy similar. Yo me considero feminista. O sea, yo también. Del carne que yo me considero feminista. Para mí, yo creo que esa igualdad entre mujeres y hombres tiene que existir, es un valor, ¿no? Es un valor que además que tiene que estar en nuestra democracia, ¿no? Que es el sistema político menos malo, pero tiene que estar ahí, ¿no? Sí. Pero claro, a lo mejor cómo se están haciendo las cosas o cómo se justifica determinados actos en un feminismo, pues no me parece que sea pues ni lo bueno, ¿no? Ni tampoco como lo correcto, ¿no? Lo justo. Para mí todo el que piense que hombres y mujeres deben tener las mismas derechos y libertades efectivas, no solamente sobre el papel, es feminista. ¿Sabes? O sea que, bueno, a ver, ¿cómo lleva una filósofa todo esto de lo que hablábamos antes de la polarización? Porque realmente vivimos en una... o sea, Twitter puede que sea... un reflejo o puede que sea unas cloacas que mejor que nos
dinamiten a todos, pero realmente yo estoy preocupada, Lola, vivimos una sociedad tan polarizada. ¿Qué puede hacer la filosofía por salvarnos? Porque me da miedo la polarización, ¿no? O conmigo, o contra mí, bandos, o feminista o machista, o facha o comunista. Uf. Sí, a ver, da miedo. A mí la verdad que últimamente además como que Twitter me aburre mucho en ese sentido, porque yo soy muy crítica, pues por ejemplo, a nivel político con las cosas que se hacen, ¿no? Además, lo soy independientemente de quien esté en el poder y en la oposición, porque al final creo que cuando sales, estemos en un lado o en el otro, como ciudadano, como ciudadana, puedes opinar y tienes esa libertad para hacerlo, ¿no? Luego también tienes la libertad de votar, de no votar, o de, pues yo qué sé, ¿cómo decirlo? Opinar, de expresarte, tienes la libertad. Pasar de todo, que a lo mejor no Claro. te interesa votar, ¿no? Que decías tú, votaría, pero es que no hay nadie que me gusta. No voto en plan porque no me interesa la política, ¿no? A lo mejor sí que me interesa la política, pero a lo mejor no es un partido que te pone, ¿vale? Claro. Y bueno, a mí sí que sí que me da mucho miedo. Además, yo vivo muchas veces como hay gente como que utiliza mis tweets con mucho odio, ¿no? Y digo, ostras, pero a ver, si yo estoy haciendo una crítica constructiva. Si es que, a ver, yo puedo hacer una crítica pues a este ministro, ¿no? Bueno, luego los ministros me bloquean también, ¿no? Como Garzón. ¿Garzón te tiene bloqueada? Sí. Bueno, sí. con lo majo que parecías, Garzón, por favor, que eres Ya. malagueño, hombre. Que juegas a juegos de mesa, me parece muy mal. Bueno. Sí, y bueno, luego me sigue Alfredo Urdaci, no sé si eso compensa. Pero bueno, yo agradecida que todo el mundo me siga. A mí me sigue Pérez Reverte y me encanta porque lo admiro muchísimo, pero de vez en cuando siempre hay alguien que te dice, oh, Pérez Reverte, ¿cómo te puede gustar? No sé qué. Yo bloqueada. Sí, sí, es vaya. Que, fíjate, o sea... no te he debido leer bien. No te he debido leer bien. Hombre, que yo en un mal día. Sí. Pero bueno, que a ver, que esto pasa, ¿no? Y yo entiendo Sí. también bloquearse hay un comentario que te molesta. Lo que no entiendo es que todo se polarice, de que tengas que hacer, de que hagas una crítica constructiva y ya sea como usen, por ejemplo, en mi caso, mi tweet, pues para insultar. Digo, pero a ver, si yo no estoy insultando a nadie, ¿por qué usas mi tweet para insultar? O esta tarde mismo, ¿no? Puse un tweet, ¿no? Constructivo de quizá a lo mejor tenemos que mejorar esto, ¿no? Para la ministra de Igualdad, ¿no? Y dicen, no, en las aulas hay feminazis, ¿no? Y es como, ¿cómo que en las aulas hay feminazis? ¿Cómo me estás diciendo tú a mí esto? Vamos a ver, pedazo de holgazán. ¿Cómo me estás diciendo tú a mí esto? Que yo trabajo, es decir, en prevención. Es decir, que yo trabajo programas educativos, ¿no? Con su metodología, con sus evaluaciones, ¿no? Para saber si funciona o no funciona, con su bibliografía, con su fundamentación teórica, científica. ¡Ostras! Que yo no cojo, ¿no? Y hago un programa educativo y te pongo a Judith Butler, ¿no? Esto lo dejaré a lo mejor, pues si hago un debate, ¿no? Sobre el pensamiento filosófico, ¿no? De Judith Butler, ¿no? Pero a nivel de educación estamos trabajando cuestiones, ¿vale? Que son competencias, que son habilidades, que son actitudes, que tienen que ver mucho con las distorsiones cognitivas, con este periodo de juventud y adolescencia donde coinciden los primeros noviazgos y la juventud es muy permeable pues a los estereotipos que existen sobre las relaciones, sobre el amor, donde tienen problemas de autoestima y se acaban enganchando, ¿no? Al primer sonado o a la primera sonada, ¿no? Porque luego hay de todo, ¿no? Que pasa por ahí y es como... La culpa la tienen las letras del reggaetón, las que escuchan en TikTok. Ese culito es mío y no de tu novio. Bueno, o sea... A ver, Lola, hasta ahora, que llevamos ya 1h20 y ya estarán nuestros... Hoy lo que pasa es que tenemos el límite horario de Eurovisión, que nos vamos a ir todos a verlo. Os recomiendo además que lo sigáis en el canal de Yuyu de Kai, que lo va a retransmitir con Mariquilla. Entonces tenemos un problema. Bueno, tú estabas nerviosa, entonces para empezar quiero saber cómo está siendo la experiencia, cómo te lo estás pasando. Ahora estoy súper bien. Estás a gusto, estás lanzadísima. Estoy súper a gusto. Es que las cámaras, ¿sabes qué pasa? Que me dan un corte porque yo estoy acostumbrada al directo. O sea, yo estoy muy acostumbrada a hablar en público. Yo todos los días hablo en público, además con, no sé, 4 grupos de adolescentes, que a la gente le aterra y yo es como, me encanta, ¿no? Sí. Estoy muy acostumbrada a hablar en público.
Pero claro, el vídeo me intimida un montón porque me veo, me toco esto, me toco lo otro. Yo igual estoy con la alergia que digo, van a pensar que soy cocainómana absoluta, pero es que tengo muchísima alergia y de hecho puede esa coquetería de tener un marco así, ¿no? De tener mis macetitas de aquí del patio de Santa Ana, pero lo estoy pasando con la alergia realmente regular, aún medicada. Entonces, bueno, está pasando, yo también. Estoy bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que tengo un problema y es que yo todavía quiero hablar contigo de muchísimos temas y en muchísima profundidad y es que vamos a estar aquí hasta mañana, están haciéndonos preguntas por el chat. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar como de una forma telegráfica de distintos temas? Como titulares para que nos quepa todo, pero primero empezamos, hombre, porque por uno de los que es tu tema en el que te has centrado mucho, yo creo además que es muy importante porque es un tema muy tabú, no se habla de pederastia, no se habla de pedofilia, evidentemente porque para muchos es muy doloroso, es simplemente el pensar que es algo que existe, por mucho que hayamos leído Lolita, que vaya tela nuestras familias con el nombrecito, que yo le decía a Lola que todas mi familia son Lolas, yo me libré siendo la primogénita y no me libré porque Lola no sea bonito, sino porque en mi época era María Dolores, que es un nombre precioso, dicho sea de paso, pero yo no le veía la gracia a llamarme algo que tenga que ver Dolores, acabé teniendo el nombre de la patrona de la hostelería, del beber, que tampoco sé si... Pero bueno, la madre de Batman de Batman y de Superman se llama Marta, así que, y la perra de Paul McCartney, así que por ahí lo compenso. Lo salvas. Entonces, ¿cómo te metes en este jardín? ¿Cómo decides estudiar, profundizar en un fenómeno tan poco estudiado, entiendo, y con tan poca buena prensa, ¿no? Pues la verdad es que, a ver, tiene su historia. Yo cuando hice mi TFG en filosofía, opté por hacer sobre representación sexual, ¿no? En este caso, pues era sobre pornografía. Y estudiando, pues bueno, la representación, me encontré con el problema de la pornografía infantil. Y ahí fue cuando me planteé, ostras, ¿y este material por qué existe? ¿No? Porque si existe la pornografía, porque son cosas que nos pone la pornografía infantil, ¿por qué existe? ¿No? ¿Habrá gente que le gusten los niños o hay gente que crea este material como una forma de explotación? Y esa fue mi pregunta, o sea, me quedé ahí, eso fue algo que salió en mi investigación, ¿no? Además yo no la incluí, pero fue algo que me di cuenta, ¿no? Ahí y dije, ostras, a mí este tema me parece fascinante, quiero saber más, ¿no? Y después, pues a nivel pues más, ¿cómo decirlo?, más personal, empecé a leer, ¿no? Pues empecé a investigar, ¿no? Y entonces pues conocí pues lo que era la pedofilia y todo lo que había alrededor de la pedofilia, ¿no? Pues todos los pánicos morales, la diferencia entre pedofilia y pederastia, la importancia pues de la reinserción, ¿no? En pedófilos que cometen abuso, también que no todos los pederastas tienen esa inclinación sexual hacia los niños. Y entonces pues yo la verdad que con el tema de la reinserción y la reeducación, como después de filosofía estudié una FP de integración social, como que para mí eso ya era como, no sé, como de serie, ¿no? Saber que había que atender a colectivos, sabía que había que atender a personas que estaban en cárcel, ¿no? Entonces como que lo tenía como bastante, no sé, interiorizado, ¿no? De que había que hacer algo, había que actuar. Y bueno, y luego ya pues en sexología pues ya tuve claro que ese iba a ser el tema de mi investigación. Y bueno, es un tema con muchísimo tabú, sobre todo también porque vemos mucho a la infancia como personas muy vulnerables, ¿no? Que no se puede tocar, maltratar, ¿no? Pero claro, eso no está reñido, ¿vale?, con la cuestión de que tenemos que hablar de este tema, porque si creamos un estigma, creamos una barrera. Si creamos una barrera, ¿qué pasa? Que estas personas no pueden pedir ayuda antes de que cometan un delito, que estas personas no pueden tener una salud mental aceptable, ¿vale?, o adecuada, sino que pues viven con muchos pues, trastornos, ¿no?, que a lo mejor se medican, pero que no le están sabiendo dar la orientación necesaria, lo cual también es un cargo en la cuestión de la sanidad pues pública, ¿no? Entonces, bueno, me pareció como el temazo. Jolín, que tanto, que es un temazo. Bueno, te hacemos una lista de titulares rápidos sobre pedofilia y pederastia en 10 tweets. Vale. De cositas que has dicho, me ha parecido muy interesante. La primera, por supuesto, ¿cómo definirías tú, cómo diferenciarías tú pedofilia y pederastia? Vale, pues la pedofilia sería la atracción sexual, física o la inclinación sexual hacia personas prepúberes, ¿vale? Prepúberes, ¿qué significa? Que todavía no se han desarrollado totalmente, ¿vale?
es decir, tienen caracteres sexuales secundarios que en este caso son infantiles, ¿vale? Estarían pues dentro de la escala de Tanner, ¿no? Que es una escala pues donde se puede ver el desarrollo puberal, ¿vale? Pues estarían creo que en el estadio 2, creo que es, ¿vale? Entre el 2 y el 3 creo que es. Y bueno, pues tienen esa atracción, ¿vale? Luego tenemos los pederastas, que los pederastas serían las personas que abusan de los menores. Pero claro, la motivación de ese abuso, y esto es muy importante, y aquí el kit de la cuestión, puede ser muy diferente. Esa motivación del abuso puede estar determinada o influida por esa atracción sexual, ¿vale? O, en cambio, pues se puede abusar de un niño como una forma de castigo, de maltrato, de humillación, de explotación, por el placer, ¿no? Que provoca en algunos sujetos, ¿no? La violencia, ¿vale? Entonces es muy importante entender que la motivación del abuso sexual no es solamente una, ¿no? Sino que hay dos, ¿no? Y que habrá un perfil que sí que tenga relación con la pedofilia y otro que no tenga relación con la pedofilia. Y esto es muy importante a la hora de luego de crear programas de reeducación y de reinserción, porque lo que le sirve a uno no le va a servir a otro. Y luego, pues obviamente tenemos pedófilos que no delinquen, que esto es muy importante también decirlo. Exacto. Pedófilos que no delinquen, que controlan totalmente sus impulsos, igual que lo controla una persona heterosexual, que ve a alguien por la calle que le gusta y no por ello abusa de ella, ¿no? O que a alguien le llama la atención, ¿vale? Pero no le toca, es decir, porque entiende que hay personas que no pueden dar su consentimiento o que no están en disposición para darlo. Entonces, hay un gran número de personas con pedofilia que no delinquen, que tienen una vida totalmente normal, que están totalmente integrados en la sociedad y que nunca pensaríamos que son pedófilos. Pues nada, has contestado todas las mini preguntas seguidas, no te tengo ya que hacer más, pero bueno, si nos está escuchando alguien que bueno, me parece muy interesante porque sobre todo el tema de que la pederastia no tiene por qué estar vinculada con la atracción hacia menores, sino con otro tipo de mecanismos, creo que es algo de lo que no se habla y que abre unas puertas tanto a la reinserción como a investigación, como al análisis del fenómeno muy interesantes. Pero ¿qué le decimos, ¿no? Una persona que se sienta mal, se sienta culpable, se sienta que diga, es que yo no lo puedo evitar, pero es que me gustan. Fíjate, Marta, y ya no que se sienta mal o que se sienta culpable o con angustia, sino una persona que muchas veces sienta que no sabe con quién puede hablar de esto. Claro. O que no sepan cómo se lo puede plantar a su entorno. Al final, ahí siempre, yo mi consejo es pedir ayuda, ¿no? Es decir, ya a nivel sexológico, ¿no? Desde el asesoramiento sexológico, esa ayuda la puedo ofrecer, ¿no? Pero siempre cuando la pedofilia no sea patológica, es decir, no estemos hablando de un trastorno de pedofilia, ¿no? Es decir, no se haya cometido un abuso, porque en este caso yo tendría que hacer una derivación, ¿no? Claro. Pero luego hay personas, ¿no? Que no tienen esa cuestión patológica, ¿vale? Sí que tienen la condición de pedofilia, ¿vale? Pero necesitan pues otro tipo de necesidades o de habilidades sociales o de entender su sexualidad o de comprender que una cosa es la atracción, otra cosa es el deseo, otra cosa es la conducta. Entender también pues que muchas veces, ¿no? Ese estigma pues hace que tengas como una sensación de ti mismo como un monstruo, ¿no? Y que al final, pues, la sexualidad es mucho más fluida, ¿no? Que esos estereotipos que claro. aparecen. Y luego, pues, lo que decía antes, ¿no? Era Esther, ¿no? Que nos planteaba Esther, la sí, pregunta, Esther ¿no? Ciria. De esta asociación, ¿no? Pues que no recurrir a pseudoterapias, a pseudociencias, porque al final las personas van muy desesperadas, ¿no? Cuando piden ayuda, vienen en condiciones, pues bueno, ya muy dramáticas en el sentido que han esperado mucho, ¿no? Y al final pues se conforman con lo primero, ¿no? O no tienen el conocimiento para distinguir, ¿no? Lo que es una terapia de lo que es una pseudoterapia. Exacto. O creen que están cambiando, ¿no? Algo de su, ¿no? De su condición, ¿no? Porque simplemente lo están pudiendo expresar, ¿no? A ver, los cambios, ¿no? A nivel conductuales y cognitivos se tienen que reflejar de otra forma. Entonces, sí. Pues, no sé, yo me fui, ¿no? De esa asociación, ¿no? Me encanta porque ella ya va adelantando material, sí. O sea, es magnífica. Que sepáis que nos quedan solamente unos minutos para que podáis hacer las palomitas para Eurovisión, pero vamos a acabar hablando de sexo, ¿eh? De sexo, de hacer sexo con otras personas, ¿vale? Pero bueno, has hablado de las pseudociencias, aquí tengo que hacer una mención que como científica que eres, y esta semana ha habido 2 científicas sevillanas a las que se les ha otorgado la medalla de oro de la ciudad de Sevilla,
que son Clara Grima y Adela Muñoz. Desde aquí les mando un beso muy grande a las dos, grandes amigas, divulgadoras, científicas, que llevan... Las mujeres científicas a mí es una cosa que me apasiona, de verdad, estoy enamorada de todas vosotras, porque además sois el colectivo más valiente a la hora de dejaros entrevistar, de poneros delante de cámara. Es muy complicado todavía encontrar referentes femeninos en otros sectores, pero tanto ellas como también la cómica Raquel Sastre, que también habla mucho del tema científico, sobre todo también relacionado con la atención temprana, por su caso particular con Emma, que tiene el síndrome McPherson-McDonald, algo así es, perdóname Raquel, pero bueno, lo buscan ustedes y se compran su libro Risas al punto de sal y Maldita feminista, por Dios, los dos libros los quiero ver ya que los regalan. Y hablan mucho de pseudociencias, entonces así como en un tuit, como en un titular, ¿cómo podemos, o sea, qué herramientas tenemos para los que no somos científicos protegernos de las pseudociencias, del azucarillo, del agua con azúcar, de toda esta gente que quiere aprovecharse de la desesperación o del miedo que tenemos a afrontar determinados problemas, ¿no? Pues la verdad es que no sabría cómo contestarte esa pregunta porque fíjate, tenemos muy poca cultura, ¿no? A lo mejor esa falta de cultura es lo que hace que a lo mejor no podamos definir una estrategia. Por mi parte sí que puedo decir que, por ejemplo, como profesional, yo es que no podía callarme esto, ¿no? A lo mejor también claro. de contribuir, ¿no? De, no sé, como de llamar la atención de, oye, esto está pasando y yo no quiero formar parte de esto porque mis valores son otros y ya no solo es que mis valores sean otros, es que esto pone en peligro a las personas. Claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy valientes para dar ese paso y denunciar públicamente lo que vemos que no se debe hacer porque contradice pues, las reglas éticas, ¿no? de la profesión. Es decir, yo como sexóloga tengo un decálogo pues ético, ¿no? Claro. He estudiado bioética en mi carrera, ya no en psicología, sino en filosofía. Sí. Son cuestiones totalmente básicas. Entonces, que ese fundamento teórico que tiene que estar en las investigaciones y en las intervenciones no se tenga en cuenta, es que a mí ya me dice pues algo muy feo de esas personas, ¿no? Totalmente. Y del aprovechamiento que hay en este caso luego de los pacientes, porque al final esto se convierte en una forma pues de sacar dinero, ¿no? Se cronifican procesos, ¿no? Se crean problemas donde no los hay. Sí. Se alimentan esperanzas, ¿no? Expectativas, ¿no? Con tratamientos que no tienen una validez empírica. Entonces, pues eso es lo perverso de esto. Y en el caso de los abusos sexuales, pues es que, claro, o bien, pues en el caso que decía Esther, ¿no? Pues claro, en una asociación que atiende a estas personas y utiliza pseudoterapias y sabe cómo llegan las personas, ¿no? A pedir ayuda, es decir, en condiciones muy, muy extremas, ¿no? de muchísima necesidad, pues es una forma en cierto sentido pues ¿no? Quizá ¿no? Versa, ¿no? De manipular una causa social como puede ser pues ayudar a las personas. Y yo la verdad que pasé mucha angustia cuando lo denuncié porque tenía mucho miedo a no ser creída. Y me sentí responsable porque había impulsado mucho ese proyecto y había intentado que esto de las pseudoterapias no se pusiese en marcha y vi que nunca respetaron mi decisión, ¿no? Vi también además como que en la última reunión entre comillas yo recibía pues insultos, ¿no? Además esta mañana lo comentaba con una pues, colega psicóloga, ¿no? Y que al final cuando yo digo todo esto lo tengo que decir muy segura, es decir, tengo que tener suficientemente pruebas, ¿no? De que puedo demostrar todo esto y que lo cuento públicamente sin ningún tipo de miedo. Y por eso es súper valiente. Y te interrumpo porque puede ser que nos quedemos ya sin conexión además, porque ya está la batería, está petando ya, esto es todo ya. Esto vamos a tener que repetir, Lola, ya te lo digo, porque, por Dios. Pues genial, genial. Pero antes de irnos, yo me despido ya por si se va, nos despedimos ya por si se va la batería, ya porque estamos además en exteriores, pero mientras se va o no se va, por Dios, danos 5 consejos para recuperar o para potenciar el deseo sexual con nuestra pareja, con nuestra poliamor, con nuestro trío. Que los tríos, por Dios, que son una cosa que se trabaja poco en este país. Pues 5, venga, 5 cositas. Vale, pues mira, el primero, ¿no? El primer consejo sería no crear el deseo sexual exclusivamente en un juguete sexual, ¿vale? Porque muchas veces se ven los juguetes como en plan soluciona todo y no tiene por qué. Luego, muy importante, si vienes haciendo lo mismo, ¿vale? ¿Cómo te va a gustar?
¿no? Porque a lo mejor te gusta el jugador, pero no te gusta el juego. Mm. No sé, Sí, sí, entiendes, ¿vale? understanding. Luego, el tercero, tener en cuenta si se está tomando algún tipo de medicación que pueda estar repercutiendo en ese deseo. Eso también es Chicas, muy sí, importante. las medicaciones hormonales, hay un mundo de luz y de color fuera cambiando la hormonación, así os lo digo. Luego también tener en cuenta que el estrés, las situaciones de estrés que vivimos rompen pues todo el deseo, ¿no? Y como la tercera, pues quizá, bueno, la tercera no, la quinta, perdón, parece que no se cuenta. La quinta sería, pues no sé, en unas semanas tenemos un webinar en Nueva Sexología sobre sexualidad femenina y justamente uno de los temas que vamos a hablar va a ser de eso. Entonces, pues yo qué sé, os invitaría, ¿no? A que, no sé, os inscribierais y pudiéramos ahondar más. Y Marta se me ha ido, y ahora que se ha ido ya no sé qué hacer. No sé si despedirme, ¿no? O despediros. No sé. Bueno, yo si queréis me despido y luego pues que Marta pues cierre como pueda. Yo es que soy muy nueva en esto. Bueno, muchísimas gracias a todos por vernos a las 2. Y gracias a ti, Marta, por la invitación. Y me apunto para la siguiente. Un besito. Chao, chao.